Hoy justo estuve escuchando un shiur de un amigo de México, de Rabbi Yosef Kamaji, y hablaba justo sobre la vida de Rabbi Meir Baal HaNes. Hoy es el aniversario de Rabbi Meir Baal HaNes. ¿Quién de nosotros que estuvo en Israel, en la ciudad de Tiberia, no fue a visitar la tumba de Rabbi Meir Baal HaNes? El rab de ahí del Kolel de Rabbi Meir Baal HaNes, Rab Waknin, amigo del Morar Rahamim Moadev, estuvo acá en el Bet HaKnesset con nosotros, ¿sí? Ya él es Rosh Kolel, habló acá en el Knis, y el padre de él ya era el rab de la Keilah del Bet HaKnesset de Rabbi Meir Baal HaNes, pero el hijo, el que es rab actual, hoy en día ya está bastante mayor, ya tampoco él está saliendo, sino el hijo de él vienen para acá a Argentina. Pero tuvimos el Zehut. Rabbi Meir Baal HaNes, un personaje algo fuera de serie. ¿Quién era Rabbi Meir Baal HaNes? Entonces, la historia, ¿sí? La historia no es historia judía, sino historia universal, cuenta de que en la época de Roma, ¿sí? Alrededor del comienzo de la era común, nosotros vivimos hoy en día, fue la época de la destrucción del Bet HaMikdash también. Había un personaje muy famoso, ¿sí? De Roma, era Nerón, ¿sí? Todos nosotros habremos escuchado sobre Nerón, pero la vida de este mismo Nerón por ahí no es tan conocida. Sí se lo conoce lo que cuentan sobre él, pero cuáles eran los orígenes de Nerón, no, eso no está tan conocido. Y Nerón era un hombre muy duro, muy fuerte, ¿sí? Medio loco, así se lo considera la historia moderna, se lo conoce como un hombre loco, un piromaníaco, hombre que incendió Roma para muchas opiniones. Este hombre era hijo de una mujer muy loca en realidad. La madre de Nerón se llamaba Agripina, y esta, sí, Agripina, era una mujer que sí, esta era una mujer muy dura, muy fuerte, que inclusive no se sabía si Nerón era hijo de su padre o no, pero esta mujer Agripina, sí, era la madre de Nerón, y por alguna situación el padre había fallecido y la madre por temas políticos había tenido que exiliar y pasó a ser el emperador de Roma un hombre que se llamaba Claudio, ¿sí? Este fue el emperador. Después de un tiempo, cuando ya Nerón tenía 13 años, esta Agripina volvió a Roma. Y por casualidad, si se puede llamar, Claudio apareció muerto, ¿sí? Y lo pusieron a Nerón de emperador. Pero el problema que era que Nerón tenía muchas habilidades, muchas aptitudes para la música, para el canto y para otras cosas. Y él sabía que si se tenía que dedicar a ser emperador no podía desarrollar esas aptitudes que él tenía, entonces durante varios años estuvo escapándose de eso, hasta que a los 17 años, sí, ya sin más quererlo, tuvo que ser de fuerza el emperador de Roma. Toda la historia de Nerón se la conoce hasta los 32 años, en la historia universal se lo conoce hasta los 32 años, que ahí Nerón desaparece. Y esa desaparición de Nerón, para lo que es la historia moderna, hay dos versiones. Una versión fue que él se fue con su amante, se escapó de Roma con su amante y murió en el camino y ella lo enterró, que esa es la versión que cuenta la mujer, la novia de él. Hay otra versión que a Nerón realmente lo odiaban muchas personas y estas personas que lo odiaban lo mataron. Pero ahí empieza la historia de la Torá. ¿Qué opina la Torá sobre Nerón? La Gemara Masejet Gitin, ¿sí? Está en el Daf, se me corrió, en el Daf Nun Bab la Gemara cuenta de que cuando Borei Olam pasó el Maaseh de Kamsa y Bar Kamsa, que le fue a llevar, lo invitó a la fiesta, porque si vino y porque no vino, que lo echó, etc. Vino ¿sí? Bar Kamsa y agarró y fue a Barminan a decir la Yonará delante del emperador de Roma,
para Barminan destruir Jerusalén, para destruir el Bet HaMikdash. Entonces cuando fueron detrás del emperador, se lo mandó a Nerón a ir a destruir a Jerusalén. Nerón llegó a Jerusalén, ¿sí? Y él agarró una flecha, así trae la Gemara, agarró una flecha, tiró una flecha para el sur, y esa flecha hizo como un boomerang y fue a parar a Jerusalén. Se apuntó para el norte, disparó para el norte, y la flecha giró de vuelta y fue a caer en Jerusalén. Y así en los cuantos puntos cardinales dijo: qué raro esto. Parece una ciudad imantada, que tiene un imán, que todas las flechas van a parar al mismo lugar. Entonces ahí había una época que se estilaba hacer un método de nebuá, método de profecía. Agarraban un chico del Talmud Torah y le preguntaban: Pesokli Pesukeja, ¿qué estudiaste hoy en el Talmud Torah? Y le fui, en relación a la respuesta del pasuk que había estudiado, era una profecía de un mensaje de parte de Akadosh Baruj Hu. El chico le dijo: Penatati et nikmati ve'edom ve'yad ami Israel. Voy a dar mi nekamá en manos de Edom, ¿sí?, de mis hijos Israel. Dijo Nerón: Akadosh Baruj Hu quiere castigar a su pueblo y nos usa a nosotros como objeto para castigar a su pueblo. ¿Sí? Dios se quiere lavar las manos. Acá viene el famoso dicho: se quiere lavar las manos. ¿Sí? Lavandum manusex, así decían, había una propaganda de Martiolate. ¿Sí? Lavarse las manos. Dios se quiere lavar las manos con nosotros. Dijo: yo no voy a ser parte. No voy a ser parte. Y Nerón se volvió. Y ahí dicen que Nerón se volvió loco y que fue a destruir Roma. Pero Nerón, para la Gemara, dice que Azal Beigayer fue y se convirtió al judaísmo. Benafak Miné, y salió de su descendencia Rabbi Meir Baalanes, descendiente directo de Nerón. No se sabe si era hijo directo o nieto de Rabbi Meir Baalanes, pero al fin y al cabo por el Zehut. ¿Qué Zehut tuvo Nerón de que salga Rabbi Meir Baalanes de él? El Zehut de interpretar la mentalidad de Akadosh Baruj Hu, que cuando vio y entendió de que acá había una fuerza superior que está dirigiendo, es Ashgaha Peratit, ¿sí? Es Ashgaha Peratit que define y decide que Jerusalén se tiene que destruir. No es, ¿sí?, que las cosas son de forma natural. Entendió: si hay una fuerza mayor, yo tengo que pertenecer a esto, y agarró, ¿sí?, se convirtió en judaísmo. Y de eso Zehut tuvo que salga Rabbi Meir Baalanes. ¿Por qué Rabbi Meir Baalanes se lo llamaba Baalanes? ¿Por qué se lo llamaba Baalanes? Hay un sipur, vamos a contar, de que Yadúa, que los Azará Arugé Malhut, los 10 Jajamim que fueron asesinados, ¿sí?, para hacer capará, para hacer, de alguna manera, para expiar el abón de la venta de Yosef Sadik, ¿sí?, dentro de ellos estaba Rabbi Haniná ben Teradión, así trae Maram Masechet Avodah Zará. Rabbi Haniná ben Teradión, este hombre Barminan, daba shiurim en público cuando estaba prohibido enseñar Torah, transmitir Torah. En esa época fue asesinado envuelto en un Sefer Torah. Le envolvieron con el Sefer Torah y lo prendieron fuego. Rabbi Haniná ben Teradión. El Rabbi Meir Baalanes era el yerno de Rabbi Haniná ben Teradión. Estaba casado con la hija. La historia cuenta en el Talmud de que otra de las hijas de Rabbi Haniná ben Teradión, Barminan, fue llevada a una Kubá Shel Zonot, fue llevada a Barminan para hacer como trata, ¿sí? Hoy en día conocemos, ¿no?, Barminan, la trata femenina, que hay mujeres que son raptadas y utilizadas, ¿sí?, Hasbe Shalom, para Averá. Entonces ella fue tomada y fue llevada, ¿sí?, también como una esclava para que Barminan, los hombres, hagan Averot con ella. Ella quedó ahí en un lugar así. Vino la esposa de Rabbi Meir Baalanes, le dijo: hay que ir a rescatarla, hay que sacarla de ahí. Dijo: ¿y cómo puedo hacer yo? Dijo: no sé cómo, pero vos, por favor, hace algo para rescatarla, a la hija de Rabbi Haniná ben Teradión, a la cuñada era. Entonces dijo: bueno, yo voy a ir. Dijo: pero si ella ya pecó, entonces no va a tener zehut, lo que hablamos antes. Si una persona tiene zehut, se puede salvar. Si una persona no tiene zehut, yo no puedo hacer nada. Pues es muy importante esto, entre paréntesis. Siempre cuando uno va de un tzadik, es gente que viaja de Rabbi Kanievski, o viajan de Rav Steinman, o iban de un tzadik, en una época cuando venía acá el Admur de Kalev. Entonces, ¿sabes qué decía la persona?
que haga, usted cuida de Tarat Mishpajá, cuida la pureza del hogar, cuide. Parece como uno que está negociando la verajá, la gente se ofende. No es eso. Es que cuando la persona genera un zehut, la persona genera un mérito, por el mérito de la mitzvah que está haciendo, eso mismo va a ser lo que va a despertar la salvación al problema que la persona tiene. O sea, la persona se hundió en el infierno, entonces que no tiene mérito para ser sacado. Por eso a Israel, cuando salió a Egipto, ¿cómo le dijo Boreolam a Moshe Rabbenu? Hagan Korban Pesach, hagan Brit Milá. Entonces, por la sangre, el sacrificio de la sangre del Korban Pesach, el sacrificio de la sangre de Brit Milá, por ese mérito, la persona va a tener ese justo de salir de Egipto. Sin méritos, la persona no tiene cómo salvarse. Entonces uno dice, mira, comprométase a tal cosa, respete Shabbat, va a ir bien. ¿Qué me está extorsionando? No lo estamos extorsionando, señor. Nosotros lo que queremos es generar un zehut por intermedio de ese mérito que usted está haciendo, un paso adelante, una mitzvah, ese mérito usted lo va a salvar. Entonces ya le dijo Rabbi Meir Balandés a la esposa, dijo, mira, si ella pecó, no hay lo que hacer. Pero si no, Besat Hashem entró al lugar, entró como cliente del lugar. ¿Cómo vengo acá por esto lo otro? Empezó a buscar, la vio. Entonces de repente cuando la vio le dijo, mira, quiero llevarte conmigo para que me acompañes, que sea de una compañía para mí, etcétera. Le dijo a la mujer, no, estoy descompuesta, ¿sí? Estoy descompuesta y no me siento bien. Entonces Rabbi Meir le dijo, no, pero no importa, bueno, vení conmigo y yo espero que vos te repongas. Y dijo, no, pero sí, afirmo que yo me voy a reponer igual, soy una mujer que tengo muchos dolores y me siento mal. Rabbi Meir se dio cuenta que ella como que le escabullía, se le escapaba. ¿Para qué? Porque evidentemente todavía seguía respetando su pureza. Entonces cada que veía un cliente le decía, no, hoy tú descompuesta, déjate, busco otra. Y iba otra y así, y esta siempre zafaba. Cuando le dijo así, le dijo, mira, yo soy Rabbi Meir, si vení conmigo y soy tu cuñado, te voy a salvar. Bueno, no lo conocía, evidentemente no lo conocía. Sí, evidentemente no lo conocía. Parece que estuvo mucho tiempo ahí. Entonces dijo, bueno, ¿cómo salimos? Iba a salir. Cuando iba a salir, ¿sí? Estaba el de la puerta. El de la puerta le dijo, ¿a dónde va usted? Dijo, no, me quiero llevar. Le dijo, no, pero yo no te puedo dejar llevar acá. Porque si usted la lleva, mañana me lo vuelve y después me van a reclamar a mí que falta una de las chicas. ¿Sí? Después me van a culpar, me van a hacer sacaná. Le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo trajo una bolsa de oro, de monedas. Dijo, toma, esto es para vos. ¿Sí? Lo acomodó, como quien dice, ¿no? Le dio una coima, un soborno. Toma, la mitad para vos. Y la otra mitad para que acomodes y adornes a todos los muchachos que son el que te vaya a reclamar. Toma también para vos, un poco para cada uno, estén todos contentos. Le dijo, sí, pero son muchos los que hay que acomodar acá, hay que adornar unos cuantos. Le dijo, ¿cómo hacemos? Le dijo, mira, no me va a alcanzar. Le dijo, pero yo no tengo más. Le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Le dijo Rabbi Balandés a este de la puerta. Vos repartís todo lo que tengas que adornar. Si se te acaba la plata, lo que tenés y ya no te alcanza, decí estas 3 palabras y no vas a tener problema. ¿Qué vas a decir? El Ajá de Meir Aneni. ¿Sí? El Dios de Meir que me salve. ¿Sí? Con eso ya se soluciona. Ahora el hombre que está ahí, ¿le va a creer o no? Dijo, sí, usted se va ahora, me dice el de Meir Aneni, y yo digo el de Meir Aneni, me cortan la cabeza, ¿qué? Yuada, ¿qué chiste? Le dijo, mira, vamos a una cosa. De repente había unos perros ahí, que estaban así, unos Rottweiler, bien así, con los dientes para afuera, empezaban a ladrar, ¿sí? Se empezaron a acercar fuerte delante de Rabbi Balandés para atacarlo. Cuando se estaba por acercar, le dijo, el de Meir Aneni. Dijo así, el Dios de Meir que me salve. Inmediatamente los perritos hicieron así caniches. Empezaron a chupar en la pierna, empezaron a ladrar, a bailar así, a hacerse juguetones. Dijo, viste, es así. Y así fue. Que Rabbi Meir Balandés, ¿sí? De ahí se lo conoce Rabbi Meir Balandés. ¿Por qué? Porque le ocurrían milagros. Rabbi Meir Balandés, ocurrían milagros. Este Rabbi Meir Balandés fue uno de los 5 alumnos que Rabbi Akiva enseñó y educó posterior a la muerte de los 24.000 alumnos. Después que Rabbi Akiva había enseñado 24.000 alumnos, 12.000 parejas de estudio, murieron, como dice la Gemara, mi Pesach, ¿sí? Hasta Atzeret, desde Pesach hasta Shavuot. En realidad, la Gemara dice de Pesach hasta Shavuot, Jajamim en la Halajá dicen que en realidad el grueso, la mayoría, fallecieron hasta la Agua Omer.
Por eso es que nos afeitamos, nos cortamos el pelo hasta el agua Omer en forma de duelo, ¿sí? Haciendo luto por todo el mismo año, todo el mismo año. Todos el mismo año. Yo hice una cuenta una vez, creo que eran 700 por día. 700 alumnos por día. Bar Minan, una persona que dedicó tanto tiempo, 24 años enseñando Torah, y murieron todos. ¿Y por qué justamente murieron en esa época? Porque esto es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Que se estudia, siempre que se estudia en los días de Omer, en Shabbatot, se hace en Minhag, acá en el Bet Knesset hace muchos años, de leer Pirkei Avot. ¿Por qué? Porque la persona va subiendo en categorías, en Midot y en niveles espirituales, desde Pesach hasta Shavuot. Y ahí la persona va adquiriendo los kinyanim de la Torah, las formas de las adquisiciones que la persona tiene para adquirir la Torah, y es mucho donde se trabaja mucho sobre Ben Adam la Javeró. Por eso justo en esta época, que es la época que donde se remarca más los kinyanim, la forma de adquirir la Torah, y uno de los kinyanim de la Torah es Bedibuk Haverim, de forma social, que es muy importante la parte social. Hoy justo estaba escuchando de Rav Freuer, venía del 11, estaba escuchando un shiur que dio hace un tiempito atrás, que decía Rav Wolbe. Rav Wolbe explica qué es yeshiva, ¿sí? ¿Cómo se explica una yeshiva? Yeshiva es la forma que la persona tiene para relacionarse con los demás, para ayudar al prójimo. Para ayudar al prójimo. Una persona se tiene que casar. Si uno cuando se casa tiene que aprender ahora a ser bueno con los demás, va a tropezarse varias veces. Acá yo que hizo, tiene que ir a yeshiva primero. En la yeshiva tiene que convivir con sus compañeros, con sus amigos, ayudar a los demás para que puedan crecer. Es un crecimiento grupal. La yeshiva es crecimiento grupal. Así explica Rav Wolbe, que entre todos podamos elevarnos. No es que cada uno estudia solo y cada uno, yo voy a mi casa, estudio en mi casa, no sirve. En yeshiva es que uno ayuda al otro, al crecimiento del compañero, le enseña lo que el otro no entiende y lo ayuda al otro que el otro tiene y le da una mano y lo apoya. Es así. Entonces esto es, en esta época, por eso murió también Rabbi Akiva. Después que murió los 24.000 Talmidim, Rabbi Akiva no se dio por vencido. Como una persona no se derrumba. Dedicó 24 años. Empezó de Aleph Bet a los 40 años. Cuando tenía 64 años había enseñado 24.000 alumnos. ¿Sí? De repente ya está, la hizo. Y de repente de un día para el otro empiezan a morir. Murieron todos. Quedó Wahdo, quedó solo, Rabbi Akiva quedó solo. Y ahora de repente, ¿sí? Empezar de vuelta del cero. Agarró Hamishat Talmidim, 5 alumnos, dentro de ellos estaba Rabbi Shimon Bar Yochai, estaba Rabbi Meir Balandés, Rabbi Yehudá, Rabbi Nehemiah, que si no me equivoco Rabbi Tarfón, y de esos alumnos empezó a enseñar de vuelta. Uno de estos, Rabbi Meir Balandés, empezó de vuelta, no se derrumbó. ¿Sí? Como una persona tiene que tener un carácter para poder superar una situación así. Yo escuché un sipur, escuché de Rambu Graví, sipur Pele. Había en la época de la Segunda Guerra Mundial, había una familia de Yehudim en Ucrania. Fue el hombre, el padre de familia, tenía 2 hijos, ¿sí? Los hijos se llamaban Alex, uno, y la hija se llamaba Sofía. El padre fue tomado, alistado por el ejército rojo, el ejército que era contra Alemania, ¿sí? Que luchaban contra Alemania, el ejército ruso. Lo llevaron, ¿sí? Bar Minan, la gente lo llevaba al ejército, también que peleaban para una buena causa, pero al fin y al cabo Bar Minan desaparecían. El hombre desapareció, no lo vieron nunca más. La mujer se quedó sola ahí en la casa, el marido no apareció, pasaron varios años y no tenía noticias del marido. ¿Qué del marido? ¿Dónde fue el marido? ¿Dónde fue a parar? La mujer empezó a escuchar la situación, que era peligrosa y todo, dijo, mira, acá en Ucrania se me voy a quedar acá, Bar Minan, ¿qué puede pasar? Decidió, se va a mudar a Rusia. Y agarró, juntó lo poquito que tenía, un poco de comida, o unos joyas, algo de plata, lo que tenía, lo puso en un bolso y se tomaron el tren para viajar a Rusia. En el viaje que estaban viajando a Rusia, se les había acabado en el medio, se les acabó el agua. Entonces cuando pararon en una estación, ¿sí? De tren, le dijo la mamá, la nena Sofía, tenía 9 años, dijo, mira, bajá, ¿sí? Y juntá, andá, una canilla, juntá, recupera un poco de agua, subí de vuelta para seguir viaje. En eso que la nena baja, para de repente empezaron a sobrevolar aviones alemanes por arriba donde estaba el tren,
dieron la orden y directamente, sin previo aviso, arrancó el tren de vuelta. Cerraron las puertas, se arrancó el tren. Hadita, la nena esta, ¿sí? Había ido a buscar agua, se quedó abajo. La madre desesperada arriba, gritando como loco que frenen el tren. No hay como frenar el tren, las puertas se cerraron. La nena quedó chiquita, Hadita, 9 años, sola en la estación. Y la madre con el otro hijo siguió el viaje. La madre se desesperó, empezó a llorar, pero una ahogada en el llanto. ¿Qué va a pasar? Una criatura de 9 años quedó sola, plena guerra mundial, quedó solita la nena, ¿sí? Y vaya a saber qué va a hacer de su vida. ¿Cómo hace para encontrar de vuelta a la nena? La madre dijo, no hay gbul la sebel. Lo que la persona soporta no tiene límite de lo que la persona puede sufrir en la vida, no tiene límite. Ya perdió al marido, la nena 9 años se le quedó, la mujer desesperada. La nena vuelve con el agua, de repente ve que se fue el tren. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? Llorar. Se sentó ahí como Penélope, se sentó ahí en el banco y le puso a llorar. De repente aparecieron ahí varios soldados del ejército rojo. Vieron a la nena llorar, dijo, ¿qué pasó? Les contó, dijo, yo estaba acá, de repente el tren se fue, mi mamá se fue con mi hermanito y me quedé acá sola, no sé dónde ir, no sé dónde voy. La escucharon que la chica me hablaba bien, dijeron, ¿qué idioma habla? Yiddish. Dijo, mira, nosotros tenemos un soldado que es Yiddish, que es judío, que está lastimado, venía a ver si puedes hablar con él, se te puede entender un poco mejor lo que pasa. Lo llevaron a un hospital. ¿Quién era? Era el papá, que había sido lastimado en el frente de batalla y estaba sacando de fallos, estaba muriendo. De repente entra la nena y lo ve al hombre que llevaron, que es el papá de ella. El padre, cuando lo vio a la nena, Kipel Hayut, recibió como un espíritu nuevo y se empezó a recuperar. Y la nena, Baruch Hashem, reconoció al papá y lo empezó a cuidarlo, las necesidades que tenía para que se recupere, para que se ponga bien y para que esto y para que lo otro. ¿Sí? 2 meses lo estuvo cuidando hasta que Baruch Hashem lo dieron de alta. El padre se recuperó. Baruch Hashem se recuperó, y como estaba lastimado, el ejército rojo lo dieron, ¿sí? de baja. No puede seguir servicio militar. Pero ahora, ¿qué ganaron? De que ahora el padre sabe dónde fue la familia. ¿Sí? Viajaron después de 2 semanas, ¿sí? Que el padre le dieron de alta, se reunió toda la familia de vuelta en Rusia. ¿Sí? Se encontraron, fueron a Rusia, empezaron a averiguar que Hilot acá, una familia hace poquito, esto, lo otro, una mujer sola, se reunió la familia. ¿Sí? Yesh Gbul la Sebel, ¿sí? Barbinan, lo que la persona soporta. Tiene un límite, sí, tiene un límite. Nada más que acabó yo no juego a veces, que se comporta de una manera, ¿sí? Parecería como que es cruel, porque le sacó a la nena, pero ¿para qué le sacó a la nena? Le sacó algo, acá yo juego a veces te saca algo para devolverte algo más importante todavía. Entonces le sacó a la nena en ese momento para devolver toda la familia completa, ¿sí? Hace pele. Pero como acá vimos que la persona a veces Rabbi Akiva, ¿cómo puede soportar Rabbi Akiva una situación así? Pero a Kaushon Hu, ¿sí? Le dio revancha. Después de esos 5 talmidim, toda la Torah que hoy en día tenemos, uno ve la biblioteca, ven por ahí Yosef, ya está el Talmud, todo. ¿De dónde salió? De esos 5 alumnos que Rabbi Akiva tuvo el coraje y tuvo la paciencia de volver a enseñar cuando ya era mayor. De eso se recupera toda la Torah que tenemos hoy en día. Si Rabbi Akiva, ¿sí? Colgaba los botines o tiraba la toalla, ¿sí? Jalas, nada más. Ahí terminó. La persona pasa situaciones difíciles, pero de todos modos que sigue para adelante. ¿Sí? Por eso uno tiene que saber, no sabe cuáles son las oportunidades, pero aprovecharlas. Había una vez, pasó con Hatam Sofer, un jajam, pero fuera de serie. Una vez habían venido el ejército de soldados franceses, habían llegado a la ciudad, él vivía en Minsk. Entonces habían venido soldados franceses y entonces pedían que cada familia reciban soldados para atenderlos, que le den de comer y no sé cuánto, y así. Entonces en un momento había un soldado, un muchacho, llegó a la casa de Hatam Sofer. Hatam Sofer era un bajur, un muchacho. Y este soldado fue y lo recibieron bien, le daban de comer, le daban para dormir y lo atendían. El muchacho vio, el soldado, que este hombre era un hombre santo, no era un hombre de cualquier cosa. Le dijo, mira,
Dijo, yo quiero atenderte, quiero ayudar, quiero colaborar. Dijo, no, yo no acepto nada. Dijo, no, por favor, yo quiero colaborar. Dijo, no, de ninguna manera. Dijo, por favor, yo estoy recibiendo de ustedes. Acá está todo. Dijo, por favor, yo quiero, por lo menos lustrar los zapatos, todos los días. Insistió. Bueno, esa que lustrar los zapatos. Lustrar los zapatos del Hatam Sofer cuando era un muchacho. Bueno, lustraba los zapatos, en la mañana cuando salía antes de filar, lustraba los zapatos, a la noche cuando volvía se lo lustraba de vuelta, así 2 veces por día lustraba los zapatos a Hatam Sofer. Él hacía contento, por agradecido, porque él le daba de comer y no sé cuánto. Pasó mucho tiempo, pasaron 30 años. Ya el Hatam Sofer ya era el rab de la Keilah de Preshburg, ¿sí? Una Keilah muy importante, el Hatam Sofer era el rab. Y era época de guerra, entonces había un talmid que este hombre trabajaba, vendía armas. Este hombre se dedicaba a eso. Hay gente que vende armas también, hay clandestino y hay por derecha, ¿no? Pero este hombre vendía armas y le vendía a uno de los ejércitos. ¿Qué pasó? Le preguntó al Hatam Sofer, al pie de la gente se podía vender armas. Contestó lo que le contestó, aparentemente parece que contestó que era mutar por pie de la gente, que no estaba prohibido, que se podía vender, etc. Sí, ¿qué pasó? Lo delataron al Hatam Sofer, que el Hatam Sofer autorizó vender armas al ejército contrario. Directamente, ¿sí? Lo culparon, lo trajeron, fueron de la casa, directamente se fue esposado, lo llevaron a juicio, ¿sí? Todos directamente con esos como se usaban antes, no sé si era tipo bayoneta, ¿no? Era así que tenía la punta. Sí, lo pusieron ahí directamente para hacer juzgarlo y directamente clavarlo, matarlo al miyad. Hatam Sofer dijo, salvarme de esto porque acá no la salgo de esta. Llegó el momento del juicio, todo bien, te lo van a juzgar, dice el juez, dijo, por favor, váyanse un minuto, quiero hablar en privado con el acusado. Cuando lo llevan todos, se queda con el acusado, le dice el juez, dice, ¿usted me reconoce a mí? Dijo, no sé quién es. Dijo, míreme bien. Dijo, disculpe, lo miro todo, pero no sé quién es usted. Dijo, pero mire bien, ¿me reconoce? Dijo, no reconoce. Le doy una última oportunidad. Dijo, no, sinceramente le pido disculpas, pero no sé quién es usted. Dijo, ¿usted se acuerda hace 30 años atrás que recibió un soldado en su casa que le ilustraba los zapatos siempre a usted, todos los días de la mañana, esto, lo otro? Dice, soy yo, el soldado. Dijo, usted quédese tranquilo. Dijo, porque yo sé quién es usted, que es un hombre santo y todo, pero usted me recibió en su casa, me dio de comer y me dio para dormir y todo. Usted conteste así, yo le voy a preguntar tal cosa, usted va a responder tal cosa, usted va a preguntar así va a responder y así va a ser, así va a ser, usted va a salir. ¿Sí? Así fue que entraron todos de vuelta, lo pusieron, le preguntó, contestó, como le mandó el juez, dijo, no, usted está libre, no tiene ningún problema, libre de culpa y causa, lo mandaron a la casa, Baruch Hashem se salvó al Hatam Sofer, gracias a que en algún momento, dice, como dice el Mamar, dice, Shlach lechem mecha al hamayim, y berrob yamim, como dice, y berrob yamim timsaeu, ¿sí? Tira el pan al agua, que en varios días, después de un tiempo lo vas a encontrar. La persona no sabe Hashmonot Shammai, no sabe cuáles son las vueltas de Akadosh Baruj Hu. Pero lo único que tiene que hacer la persona, ¿sí? No desesperarse. La persona no se tiene que desesperar. Porque hay Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu maniga esta olam, lo dirige, y uno no sabe cada cosa, cómo se relaciona con otra, pero hay un Borei Olam. Entonces, Baruch Hashem, tuvimos Zehut hoy de Lelun Nishmat, Rabbi Meir Baal HaNes, sí, Hashem, que el Zehutó Yagen Alenu, el Zehut de él que nos proteja, que nos cubra, y siempre la persona tiene que saber, el Ahad de Meir Anenu, el Dios de Rabbi Meir Baal HaNes, que por el Zehut de él, que mande que Gula Shelema, y Binyan Goel Tzedek, Mirav y Amenu, amén. Amén.